Bien, les quiero contar más historias de Vigía del Fuerte. Digamos, yo tenía que ir a distintas partes del municipio para poder chequear cómo iban las obras de reconstrucción después del terremoto que había ocurrido en el año 93. Y uno de los lugares más remotos de Vigía del Fuerte, o sea, Vigía del Fuerte es de por sí ya remoto, para llegar desde Quibdó, por ejemplo, o llegar desde Medellín, Vigía del Fuerte es lejísimos. Resulta que para llegar a cada uno de los lugares de Vigía del Fuerte había que planear un viaje también muy largo. Y el lugar más remoto de todos al que yo tenía que ir se llamaba Vegáez. Y entonces decidí poder ir a Vegáez en un momento en el que el hospital de Vigía del Fuerte, que era un hospital muy bueno, manejado por la Secretaría de Salud de Antioquia, que es excelente, entonces el hospital tenía que hacer una jornada de vacunación. Y el que manejaba uno de los botes del hospital, se llamaba David, iba a llevar a la enfermera con un montón de vacunas hasta Vegáez. Entonces los del hospital me ofrecieron que si yo quería ir, y yo dije, listo, perfecto, este es el momento perfecto para ir. Entonces arrancamos muy temprano en la mañana. Había que recorrer varias horas por el río Atrato hasta llegar al lugar donde empezaba el río Arquía, que es el río que llevaba hasta Vegáez. Entonces, bueno, fuimos muchas horas de viaje en ese bote. Era un bote chiquito, un bote con un motor también muy chiquito, un motor .9 de caballos de fuerza, o sea, un motor bastante pequeño, pero pues ahí iba. Y llegamos hasta el lugar donde empieza el río Atrato, donde empieza el río Arquía, que es el río que lleva hasta Vegáez. Y pues el río Arquía es un río pequeño, pero con un caudal muy fuerte. Es un río peligroso, ¿sí? Que tiene muchos rápidos, por ejemplo, y muchas curvas. Es un río complicado. Entonces es un río que nadie puede ir si no tiene una persona que conozca muy bien el río y que pueda servir de guía. Entonces, ahí en la desembocadura de la Arquía sobre el Atrato, ahí hay un pueblo en donde pues teníamos que buscar el guía que nos llevara, que nos acompañara. Entonces, bueno, David fue, consiguió a alguien, lo contrató por el día y entonces arrancamos. Y arrancamos, entonces empezamos a subir, porque eso sube bastante rápido. Y íbamos subiendo y cada vez el río era más fuerte, cada vez más fuerte. Y en algún momento hubo una curva en donde nos cogió una corriente fuertísima. Y el que estaba haciendo de guía tenía un palo muy fuerte y el palo lo estaba teniendo allí y el bote hizo así y la corriente lo cogió y se fue directo a una piedra. Él puso el palo allí para tener el bote y de pronto el palo se rompió. Y el momento en que el palo se rompe, yo empiezo a ver que por todos lados empieza a entrar agua. Lo último que oigo es la enfermera gritando, David, David, que era el conductor, y de pronto ya no veo más y ya estoy metido en el agua. Y estoy nadando en el agua, así como nadando, nadé un poco, salí, volví a tomar aire y miré y bueno, y fui hasta la esquina del río Arquía. El río Arquía en realidad en ese punto era muy chiquito, pero muy caudaloso. Y entonces logré salir y entonces lo primero, ¿estamos todos? Y pues estaba el guía, estaba David y estaba la enfermera. Listo, estamos todos. Listo, nos salvamos. El bote allá abajo en algún lugar metido en el río. Y volteé a mirar, las vacunas, todas las vacunas flotando, se estaban yendo. Y mi morral
con todas mis cosas, con todos mis papeles, con todo, también se va por allá flotando y se fueron. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, tenemos que ir rápido a recuperar las vacunas y a recuperar mi morral, toda mi ropa, todo. Entonces, bueno, arrancamos hacia allá. Arrancamos, yo arranqué por el borde, en algunos momentos me metí al río y nadaba, pero no me rendía tanto, entonces volvía al borde y pues el guía iba también allí, pero pues iba un poco adelante. Y pues de pronto llegamos a un lugar y el guía me hace así, ¡tam! Y me para. Y entonces yo paro también, y entonces miramos y me dice así, me dice silencio, tal, tal, mire. Y entonces nos metimos al río para ver y pasar al lado, resulta que había una culebra talla X, allá la llaman mapaná, que es una culebra peligrosísima, es terrible, mortal. Entonces, bueno, pasamos ahí al lado de esa culebra mirándola y seguimos corriendo. Y yo pensaba, yo sé que ese es un lugar muy selvático, yo sé que es un lugar lleno de culebras y yo siempre andaba con mis botas de las machitas, botas de plástico grandes. Resulta que mis botas estaban en el maletín que estaba flotando por allá, entonces no podía hacer nada. Me acuerdo de correr por unos platanales también y correr así como aplaudiendo para si había más culebras, las espantaba y que se pudieran correr. En otro momento vimos una segunda culebra, pero esa creo que estaba muerta, bueno, parecía muerta, estaba dentro del río. Entonces también allí con mucho cuidado, mejor dicho, una zona muy peligrosa. Y finalmente después de correr bastante, llegamos hasta un pueblito, creo que se llamaba Buchado, y en como un corregimiento, y allí tenían todas nuestras cosas. Y después me contaron que los niños cuando ven pasar así como maletines y ven pasar cosas, salen todos gritando, ahogados, ahogados, y van todos a recuperar las cosas porque si hay ahogados, eso es de ellos. Entonces, en este caso, cuando ya nos vieron llegar, dijeron, no ahogados. Nosotros no ahogados, sobrevivimos. Ok. Entonces, bueno, ahí tenían todas nuestras cosas, mi morral estaba empapado, todo estaba muy mojado. Las vacunas estaban bien, las vacunas estaban en unos termos que habían flotado, estaban bien. Pero esas vacunas había que refrigerarlas. Entonces, resulta que en Buchado había una nevera. Entonces, había un señor que tiene una nevera. Entonces, bueno, pues llamamos al señor, que si podemos hablar con él, que si por favor nos puede mantener las vacunas ahí en la nevera mientras decidimos qué hacer. Y de pronto pasamos la noche ahí, no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Porque ya eran como las 5 de la tarde. Entonces llegó el señor y dijo, sí, yo puedo poner la nevera, pero yo les cobro. ¿Cómo así que nos cobra? Sí, yo les cobro, pues porque yo prendo la nevera y pues ahí tengo que prender una planta y sí, yo les cobro por el servicio. Y no me acuerdo cuánto cobraba, pero a mí me pareció que era demasiado, que era absurdo y no teníamos esa plata. Yo me acuerdo que le dije, pero esas vacunas son para los niños, las niñas de este lugar. No importa. Entonces nosotros finalmente dijimos, no, vamos a seguir hacia Vegaes, pero vamos a ir caminando. Y en ese momento el guía nos dice, oiga, es que yo tengo que contarles algo. En realidad es que yo no soy guía de río, yo soy guía de a pie. Entonces yo sí sé muy bien por dónde ir, pero pues de río no sabía mucho. Y nosotros lo miramos así, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, ya no había mucho que hacer. Dijimos, listo, vamos caminando. Les dije que eran como las 5 de la tarde, ¿no? 5:30. O sea, ya estaba empezando a oscurecer. Y nos estábamos metiendo a plena selva, y algo que no había contado hasta ahora, Vegaes sabíamos que estaba tomado por la guerrilla.
O sea, estábamos entrando a territorio guerrillero, territorio dominado por la guerrilla. No sé muy bien, yo creo que era FARC o EPL también tenía presencia allá. No sé muy bien qué era, en ese entonces no sabía muy bien, pero sí sabía que era un territorio tomado por la guerrilla. Y estaba oscureciendo, y un lugar en donde ya sabíamos, había muchas culebras, ya había visto dos, y también había mucha malaria. Entonces yo pensaba, pucha, qué cantidad de riesgos los que están ocurriendo en el mismo momento, pero pues lo más seguro para nosotros es ir caminando hacia Vegaes. Y entonces cogimos las vacunas, cogí mi morral, me acuerdo que mi morral, pues como estaba mojado, estaba pesadísimo, pero dele, empezamos a caminar y a caminar. Y después como de, no sé, tal vez como de una hora de caminar, nos encontramos con un puesto de control. Y el guía iba adelante y yo iba más atrás con la enfermera. David se había quedado arreglando el bote, entonces solamente íbamos los tres. Y yo le había dicho al guía que cuando cuando nos encontráramos a la guerrilla, que por favor le contara todo, y yo ya le había contado todo de lo que estaba haciendo allí. Y entonces el guía, pues había dos personas ahí como en un escritorio y una mesa, y estaban unos asientos, y como que le hicieron como unas preguntas, y cuando yo llegué, yo dije buenas, y ellos me dijeron buenas, y ya, y seguí, y no me preguntaron nada a mí. Entonces yo alcancé, pues me fui caminando más rápido, alcancé al guía, le dije, bueno, ¿y qué les dijiste? Me dice, les dije que eras médico. ¿Qué? Sí, me pareció que era lo más fácil. Veníamos con la enfermera y todo, entonces les dije que era el médico. Y yo, no puede ser, no puede ser. Lo peor que uno puede hacer es decir una mentira. La mentira la cogen muy rápido. Y bueno, entonces nada, seguimos caminando. Me acuerdo que como a las 8 o 9 de la noche, pues estábamos... me acuerdo que yo tenía linterna, teníamos linterna. Pero entonces éramos caminando por unos caminitos ahí chiquiticos. Y bueno, y finalmente llegamos a Vegaes. Y fue muy raro porque de pronto llegamos a Vegaes y estaba el servicio de salud de Medellín, de Antioquia, servicio de salud de Antioquia, que son médicos voluntarios que se van en los fines de semana, se van a algunos pueblos lejanos, se van en helicóptero y hacen jornadas así de atención en salud y ontológicas y de todo, así como a todo lugar, y estaban ahí. Entonces, bueno, fue como un alivio estar con ellos. Ellos miraron cómo estábamos nosotros, vieron que estábamos bien. Y bueno, pues ahí dormimos en el puesto de salud. Las vacunas las pusieron en una nevera, todo bien, todo tranquilo. Dormimos. Al día siguiente, me acuerdo que fui a ver la escuela. Efectivamente era una escuela que estaba cayéndose, estaba muy destrozada, y los niños todavía estaban teniendo clases allí. Me acuerdo también de ver a niños jugar a la guerra. Eso me impresionó mucho, pues porque ellos estaban muy expuestos al conflicto. En ese momento estaba la guerrilla ahí alrededor, pero pues habían tenido combates, y en otros momentos estaba el ejército, y jugaban a la guerra con armas grandes y todo, pues. Y ellos no tenían televisión, o sea, no tenían de dónde haber visto películas de guerra, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estuvimos en el día. En la tarde llegó el helicóptero a recoger a todos los médicos. Y entonces, bueno, llegaron, los recogieron, se fueron, nos despedimos, muy queridos todos ellos. Y yo, no sé, no me acuerdo qué hice ahí, tal vez hice otro recorrido más o algo así. Y de pronto empiezo a ver que hay mucha gente más en el pueblo. Y digamos, este es un lugar en el cual el 100% de la población es
o afro o indígena. Y de pronto empiezo a ver muchos trigueños. Y pues empiezo a preguntar qué está pasando, qué está pasando. Resulta que la guerrilla se había salido del pueblo mientras estaban los médicos, pero estaban esperando a que llegara el helicóptero para llevárselos para volver. Y entonces, de un momento a otro, estaba todo lleno de guerrilleros, todos armados. Y yo, ok, bueno. Y recuerdo que estaba en una casa y estaba comiendo ahí en el lugar donde me estaban dando de la comida, y de pronto volteo a mirar en la puerta, pues ahí todas las casas mantienen las puertas abiertas, entonces estaba la puerta abierta, y volteo a mirar y había un guerrillero mirando. Y me acuerdo que vi brillar aquí un arma, una pistola. Y yo, buenas, y no me respondió, y se fue. Bueno. Y de pronto, estaba afuera, yo estaba como en un andén ahí sentado, y de pronto llega un guerrillero y se sienta al lado mío y me dice, ¿usted es médico, cierto? Y yo le respondo, no, yo no soy médico. Ah, ¿no es médico? Se queda en silencio, se levanta y se va. Y yo, como, quiero explicarle. No, se fue y nada, así. Y entonces pues yo ahí todo pues asustado, ya sabiendo que esta gente sabía que yo no era médico. Y entonces pues gravísimo. Y esa noche, bueno, al día siguiente ya nos íbamos a devolver. Ya David nos había contado que había logrado arreglar el bote, lo había logrado sacar del fondo del río y lo había logrado arreglar, pero estaba allá abajo. Entonces teníamos que bajar hasta el lugar donde se había hundido, pues que ahí estaba esperándonos. Pero al día siguiente venía un bote un poco más grande donde ya sabíamos que nos podían llevar. Entonces, bueno, listo, ya estaba todo arreglado. La mañana siguiente nos íbamos a ir. Y esa noche empiezo a sentir fiebre. Fiebre alta, muy alta. Y 2 semanas antes yo había estado en Río Sucio, Chocó, en una reunión de grupos indígenas, y había pasado una noche terrible en donde me habían picado zancudos cantidades. Había dormido en una casa con un grupo muy grande de indígenas y pues me habían picado zancudos en cantidades. Y pues yo sabía, eso es muy probable que me hubiera contagiado, esa noche me hubiera contagiado malaria. Yo lo sabía, y era como 2 semanas después, que es exactamente cuando salen los síntomas. Entonces empecé a sentir una fiebre altísima. Y dije, bueno, probablemente tengo malaria. Pero bueno, al día siguiente me voy y puedo llegar rápidamente al hospital de Vigía del Fuerte, y ahí me pueden atender. Entonces, bueno, estaba como tranquilo por eso, pero sí preocupado pues porque pues la malaria hay que atenderla muy rápido. Y bueno, entonces amaneció, ya iba a llegar el bote, llegó el bote y me monté al bote y estaba ya listo para arrancar, cuando de pronto veo al mismo tipo que me había preguntado a mí que si yo era médico, llama al capitán de ese bote y lo llama aparte. Y se va y se lo lleva a hablar. Y se lo llevan y hablan un buen rato. Y yo dije, aquí van a hacer algo conmigo, no me quieren dejar, sabe que yo no soy médico. Y yo estaba muy preocupado, diciendo, aquí me quedé. Y después de un buen rato, llega él con otra persona cargando a un pelado, pues a un joven. Lo traen cargando y lo montan al bote y lo sientan al lado mío. Resulta que él estaba enfermo. Y entonces ahí entendí todo. Se imaginaban que yo era médico y querían que yo lo atendiera a él. Entonces era un guerrillero, lo montaron al lado mío y arrancó el bote.
Y entonces yo, buenas, Buenas. buenas, mucho gusto. Y entonces le pregunté, y pues yo le conté que yo probablemente también tenía malaria, y le pregunté que qué tenía, y pues, y entonces a él sí le expliqué, le dije, yo vengo aquí para ayudar en estos proyectos del gobierno, porque aquí hubo un terremoto y se necesita reconstruir, y, y él, pues, en realidad fue muy querido, fue muy amable. Me dijo, me parece buenísimo que estén haciendo eso. Incluso nosotros podemos ayudarles. Nosotros podemos, si ustedes necesitan madera, nosotros le cortamos madera, les podemos ayudar en la reconstrucción de la escuela, me parece buenísimo. Y yo, pues, buenísimo, qué bien, muchas gracias. Y bueno, ahí eh, fuimos en el bote hasta donde estaba David con el otro, nos cambiamos, nos montamos allí y empezamos a andar y mi fiebre empezó a subir, a subir. Y yo me acuerdo que yo era como que yo cogía todo el tiempo agua del río y me la echaba encima, y yo sentía, era un poco como que me la echaba encima y sentía que se evaporaba antes de que hubiera terminado de caer y volvía. Y cada vez con menos fuerza, cada vez con menos fuerza. Me acuerdo que llegamos a un corregimiento y yo dije, paren aquí, perdón, que yo quiero ver cómo va la escuela que se destruyó aquí con el terremoto. Yo quiero ver cómo va la reconstrucción de esa escuela. Entonces paramos y entonces fui a preguntar. Creo que se llamaba Puerto Medellín el lugar. Y, y empecé a preguntar, bueno, ¿y dónde está la escuela que se cayó con el terremoto? ¿Qué? Sí, la escuela. Aquí no hay escuela. Pero había una escuela que con el terremoto del año pasado. No, aquí nunca ha habido escuela. Y pues pregunté varias veces, me dijeron, no, nada, nada, nada. Y de pronto un señor mayor me llama y me dice, venga para acá. Yo creo que sé a qué se está refiriendo usted. Venga para acá. Y me llevó a un potrero donde había un pasto alto y me dijo, mire al piso. Yo miré, resulta que en el piso había como un ladrillo que le daba la vuelta como a un perímetro. Y el perímetro era, ¿qué? No sé, pues como de 20 metros de un lado y 10 metros de otro y no sé qué. Me dijo, esa es la escuela. Yo, ¿cómo así? Sí, es que aquí iban a hacer una escuela, alcanzaron a hacer esto y el resto de la plata se la robaron. Y mandaron a Bogotá una foto de la escuela de otro corregimiento diciendo ya la escuela está lista. No puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, esa era una escuela que nunca había existido, que se habían robado la plata y en todo caso ahorita había plata para reconstruir la escuela que nunca había habido. Entonces, afortunadamente yo logré que esos proyectos, porque eso no había pasado solamente allí, eso pasó en otros lugares, había pasado algo muy parecido. Yo logré que esos pasaran de ser proyectos de reconstrucción a ser proyectos de construcción para construir escuelas en ese pueblo que no había. Entonces, bueno, seguimos. Ya era de noche, ya con fiebre cada vez más alta, con menos fuerzas. Llegamos de nuevo, salimos del río Arquía, llegamos al Atrato y en el momento en que llegamos al Atrato vemos que viene la lancha del hospital, que es la lancha más rápida de todo el Atrato, con un supermotor y pasa la lancha a toda velocidad y nosotros empezamos a gritar y gritar para que nos escucharan, para que nos vieran. Finalmente nos vieron y se devolvieron y nos recogieron a la enfermera y a mí. David siguió en su bote, nos subimos a la lancha y arrancamos, y esta lancha con toda la fuerza del mundo. Adelante estaba el director del hospital, Gabriel, el médico Gabriel, y Gabriel me llamó y nos hicimos ahí. Me acuerdo que sentía mucho viento y él tenía música, tenía un Walkman con música y me lo pasó y me lo puse y estaba oyendo Rolling Stones.
y estaba viendo Satisfaction. Y arranca esa lancha a toda velocidad y yo empiezo a escuchar tan tan ta ta tan ta ta tan, y yo me sentía en realidad como en una película, como que era el final de la película y estaban pasando los créditos de la película y yo ahí como en otro mundo oyendo Satisfaction, andando a toda velocidad por el río Atrato. Ya les cuento más historias.